Ok, haciendo un poquito de resumen del día de ayer, sabemos que los mantenimientos en todo ámbito son muy importantes y no es la excepción en el campo médico, ¿no? En el tema clínico. Especialmente hablando como el tema del laboratorio, un mantenimiento preventivo va a cortar, va a reducir, perdón, los costos del laboratorio y va a evitar horas muertas de los equipos, ¿no? Lamentablemente haciendo un estudio, ¿no? Todo este tiempo, el 60% de los casos es al revés a la torta que están viendo ahí, ¿no? Del gráfico. El 60% son llamadas por temas correctivos y simplemente entre el 30 y el 10% son predictivos y predictivos, ¿no? Debería ser al revés, tendría que ser al revés, totalmente. Así podemos evitar horas muertas, como dijimos ya, en los equipos y obviamente costos más elevados por la reparación de los mismos. Esto como un resumen de lo que hicimos ayer, ¿no? También dijimos que es importante el uso o la adecuación del ambiente donde se van a usar los equipos, ¿no? El espacio, las tomas eléctricas, el tema de la temperatura, el tema de la corriente eléctrica. Una doctora dijo que el tema del UPS es importante y así también yo lo creo. La calidad de la energía eléctrica va a hacer que los equipos puedan también desempeñarse primeramente de una mejor manera y dos, obviamente, evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico. Tener tierra en un laboratorio es sumamente importante por el tema de la sobrecarga eléctrica. En alguna oportunidad vi que una campana de flujo laminar se quemó porque dos fases o dos cables, podrían, para que lo entiendan así, chocaron del tendido eléctrico en la calle y quemó. Y obviamente es todo un problema, dado que el FEC, si bien respondió, tardó como 6 meses haciendo averiguaciones, hicieron peritos y bueno, informes de un lado, del otro, hasta que se logró justificar que el problema del equipo fue dado o se quemó la tarjeta debido a la sobrecarga eléctrica que hubo a razón del choque de las dos líneas, pero es todo un problema, ¿no? Muchas veces eso no se logra demostrar y se queda así y eso tiene que salir del bolsillo de los clientes. Por eso es importante colocar tierra. Bueno, continuando ya, entrando en el tema, vamos a hablar sobre el mantenimiento tanto del microscopio como la centrífuga, empezando en el primero, en el microscopio. Estos dos elementos son herramientas fundamentales en cualquier laboratorio. Un laboratorio sin microscopio o centrífuga, creo que no es laboratorio, son los elementos más usados que se tiene y vamos a hablar primero de los tipos de microscopio. Eso sí, obviamente los microscopios en los laboratorios van a variar, siendo los más usados de tipo óptico, ¿no? Aquí podemos ver una serie de descripciones, o sea, de tipos de microscopio que existen. Voy a hacer un zoom a la pantalla. Esto es de ayer, esto no, esto pasamos. Estamos hablando de esto, ¿no? Los microscopios, vamos a ver un poquito la clasificación para tener en cuenta, ¿no? Muchas veces decimos, un microscopio, pero oh, desde el primero que se inventó hasta hoy día hay una variedad y depende de la aplicación de este, ¿no? En el primero, el más básico, se puede decir, es óptico. Es el primer tipo de microscopio que conocemos y que la óptica fue la primera tecnología de aumento que empezamos a usar. Estos microscopios fueron los primeros que se usaron en los laboratorios y consiguió un paso agigantado en el conocimiento de la ciencia, ¿no? El microscopio electrónico, obviamente ya con la era de los transistores y demás, se creó se hizo la investigación de la tecnología de aumento. El electrónico no emplea la luz visible, a diferencia del anterior,
sino que usa un haz de electrones que ofrecen y lo digitalizan, ¿no? He ahí el avance y el gran salto tecnológico en cuanto a la obtención de las imágenes, ¿no? El microscopio electrónico de transmisión este es otro de los tipos de microscopios que podemos encontrar actualmente. Un aparato que hace un rayo de electrones, pase por la muestra y logrando así una imagen ya en calidad 2D, ¿no? Y bueno, el microscopio o electrónico de barrido produce una imagen ya en 3D de la muestra, sigue el mismo principio del anterior, del electrónico de transmisión, pero este ya tiene una tecnología más avanzada donde hace que la misma función del el haz de electrones pase por la muestra, pero esto ya puede crear una imagen en 3D. Entonces, ya bueno, después está el microscopio de carácter digital, y este ya es el último y el más avanzado, ¿no? Es importante, como les decía ayer, identificar las partes del microscopio antes de poder hacer cualquier mantenimiento. Yo sé que en esta parte va a ser un poco contradictoria tanto para los profesionales bioquímicos como mis colegas electrónicos, biomédicos o los ingenieros como tal, dado que se puede decir las capacidades en cuanto a la manipulación de las partes van a ver limitados según la carrera, ¿no? Eso se podría decir entre comillas, porque no quiere decir que nadie sea capaz o menos capaz de desarmar el equipo. Pero vamos a ver y cada uno va a ir definiendo la capacidad que tiene según vamos avanzando en el curso, porque para eso estamos, para hacer un mantenimiento predictivo y así evitar lo correctivo. Si ustedes se han dado cuenta, en todo el curso desde ayer no se ha hablado tanto así del mantenimiento correctivo porque es lo que tenemos que evitar. Entonces, como ven, aquí hay una serie de partes, teniendo como parte principal los oculares, los objetivos de diferentes medidas que pueden encontrar, eh, el diafragma o iris también llamado, la base, la fuente de la luz y demás, ¿no? Es un microscopio y el ejemplo lo estoy usando para el mantenimiento de un microscopio óptico, ¿ya? Porque es el último que he podido desarmar y ver y tengo fotografías de los mismos, ¿no? Bueno, como pueden ver acá, el microscopio está totalmente lleno de polvo debido al uso y es algo que nosotros como profesionales, tanto de salud o bueno, tanto del área de bioquímica como en la parte de ingeniería lo debemos tener en cuenta. Este microscopio parece que nunca hubieran pasado un trapo por encima, por lo que yo pude ver. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente es agarrar y todos los días, y estoy hablando ya netamente para a mis colegas bioquímicos, sé que tanto trabajando como en entidades públicas como privadas, muchas veces no nos da la gana de hacerlo. Y muchas veces pedimos a la personal de limpieza o al manual, como lo conocemos, que lo haga. Y a veces no lo hace tampoco por miedo a que pase algo con el equipo y bueno, y lo dejan empolvar así. Y encontramos equipos de esa manera. Por ende, como solución básica, siempre pasarle un paño o ponerle un cubrapolvos, hay un funda, algo al equipo para que evitar esto, ¿no? Va a depender del ambiente en el que nos encontremos. Si estamos en el oriente, por ejemplo, hay más exceso de humedad, provocando corrosión más fácilmente, oxidación las partes metálicas, lógicamente. Y bueno, aquí hemos empezado sacando los oculares, básicamente. Luego hemos sacado el cabezal que es importante. En este caso tenían dos tornillos, si no estoy mal, sí, y sale el cabezal completamente, ¿no? Eh,
Debajo de este también se puede ver que hemos sacado el sujetador de objetos para su limpieza. Básicamente voy a mostrarles fotos del desmontaje de todo eso, ¿no? Después está la platina y al lado tienen un mecanismo o perillas para realizar el movimiento en el eje XY. Después de sacar el iris, después de sacar o condensador de luz, y en este modelo tenía sujetado dos pernos. Por el uso por el uso y por el polvo que tiene, se, lo que se pasó es que como que se encalló en el sujetador, en la base, lo cual nos costó un poco sacarlo, pero se logró sacar con un poco de fuerza. Esto sale con dos tornillos, como les digo acá, sujetado. Estaba en este modelo. Luego de sacarlo todo esto, podemos acceder a la parte de atrás. Normalmente está en la base, lo que es la parte de la lámpara. Como ustedes pueden ver, hay un tornillo sujetando la tapa donde está dentro la lámpara, en la cámara de la lámpara. Y la lámpara está sujeta en este caso por dos tornillos. Por eso ven usan un tornillo estrella tipo estrella para poder sacar la lámpara de su lugar. Se puede hacer reemplazo normalmente de esta, obviamente al igual que en el Star Pack se tiende a quemar, a desgastar con el tiempo. No se olviden que es como el principio de un foco. Este se pierde y bueno, se debe cambiar. Yo creo que la cámara es el cambio de la lámpara, no necesitan a un biomédico para que lo hagan o un ingeniero. Ustedes ya lo pueden hacer. Normalmente, como les digo, en la mayoría de los microscopios, la lámpara se encuentra en la base. Normalmente. Entonces, es de fácil acceso, como pueden ver, ni siquiera que es para sacar entrar a la cámara y acceder a la lámpara, no necesita ni siquiera un destornillador, es un tornillo a presión, pero sí para sacar en este caso necesitan un tornillo. En otros, no, solamente esa presión entra la lámpara. Una vez que sacamos esto, sacamos lo que es de la base la máscara. Un segundito, por favor. Ahora sí. Una vez que sacamos la máscara, ustedes pueden ver, hacer un microscopio de tipo óptico, no tiene mucha ciencia, no tiene mucha electrónica. Pueden ver que tiene un regulador de luz, hay un fusible de protección, un cable a tierra y un transformador básicamente, y el socket donde va la lámpara. Esto lo tenemos que sacar, ya se van a dar cuenta en las próximas diapositivas el por qué, ¿ya? Estamos separando la parte eléctrica de lo que es la parte mecánica, si se podría decir, y la parte óptica. A ver, ahí tenemos lo que es el revólver, donde van los objetivos, verificando el movimiento, si está muy duro y demás, para ver y hacer la limpieza y obviamente la lubricación del mismo. En este caso estaba bien. Y bueno, como pueden ver, una vez que está el microscopio, se dejó de esta manera para poder proceder a la limpieza, al mantenimiento. Se hace un desarmado completo, separando la parte eléctrica, la parte óptica y la base, básicamente. Y obviamente ahí está también el cabezal. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el mantenimiento y en qué consiste? Normalmente la limpieza de las partes mecánicas y la base puede hacerse con una solución jabonosa de un 70-30, vale decir 70 de agua
y 30D del líquido de un jabón especial que puedan tener. Puede ser ACE y demás. Por eso le llamo una solución jabonosa. En este caso se puede hacer un detergente de limpiavajillas, podría ser, y, y básicamente agua, pero lo vamos a llamar como una solución jabonosa. Y se está usando un cepillo de celdas duras para poder hacer la limpieza, ¿no? De, básicamente, limpiamos todas las partes con sumo cuidado, como pueden ver, asegurándonos de que todas las, pueden ser partes donde se utilice ¿en qué se llama? Hay el aceite de inmersión, porque algunas, para el uso de este, al utilizarlo podemos causar un derrame y esto con el polvo y demás se va a crear como una manchas y demás, ¿no? Con esta solución nos encargamos de limpiarlo y todas las partes. Y la óptica, como pueden ver en la esquina inferior de la mano derecha, se puede limpiar. Debemos evitar el uso de paños que dejen pelusas, se podría decir, o partículas, ya que van a afectar en la óptica por obvias razones. Y para la limpieza de los lentes y objetivos, tendríamos que usar soluciones. Hay soluciones entre comillas, especializadas para hacer todo este tema de la limpieza de la óptica, y más que todo, como le digo, de los lentes y eso. Pero lo que no debemos usar es alcohol en ningún tipo de concentración, debido a que con el tiempo esto va a dañar, especialmente objetivos. Y lo que va a pasar es que se va a ir opacando. Lo mejor es usar un etanol al 70%. Ahí estamos viendo cómo se está limpiando los cabezales, el cabezal, el acceso hacia el prisma. Nos aseguramos de la misma manera hacer una limpieza profunda con la solución que hemos, se podría decir, inventado, limpiando con un paño que no deje pelusas. De igual manera, en este caso, para tener acceso ahí dentro del cabezal, teníamos que desarmar 4 tornillos en los costados, en las esquinas, en las 4 esquinas del cabezal, y podemos tener, ¿no? Acceso. Limpiamos bien, nos aseguramos de que sacar todas las partículas de polvo y demás. Y bueno, el resultado, como pueden ver, es un microscopio totalmente pareciera nuevo, totalmente ya con su mantenimiento hecho, ya cambia la cara y hasta se lo quiere usar nuevamente. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? En la presentación, en la estética y obviamente en el funcionamiento. Mis recomendaciones acá, lo primero que decíamos era siempre contar como operarios con un paño, no usar alcohol, eh, o un trapo, la superficie de la base, ¿no? Limpiarlo y preferentemente si tiene una funda, poner la funda para evitar el exceso, ¿no? Siempre que usamos, recuerden, es el instrumento de trabajo, tanto como si son dueños de laboratorios, recomendar a su personal eso, ¿no? Es su herramienta fundamental de trabajo que lo deben cuidar como si fuera de ellos. Pasarle un paño no hace mal y no lo van a dañar el equipo, se los aseguro. Después, tener una buena conexión eléctrica, como ayer ya lo hablábamos. Y básicamente eso, para la cuestión de los microscopios, ¿no? Eh, la sección de preguntas, vamos a dejarlo
para el último y vamos a continuar ahora con lo que es las centrífugas, ¿no? Mantenimiento de centrífugas es otro elemento fundamental del laboratorio. De igual manera tenemos centrífugas de muchos tamaños, muchas características. Aquí podemos ver, por lo menos he recopilado 10 tipos de centrífugas y fundamentalmente van a variar según la función del laboratorio, ¿ya? Tenemos centrífugas de mesa o bancada diseñadas para aplicaciones generales de laboratorio, adecuadas para la separación de líquidos y partículas sólidos, centrífugas de alta velocidad, centrífugas refrigeradas, centrífugas de microplacas, centrífugas de ángulo fijo, centrífugas de cubetas, ultracentrífugas, centrífugas clínicas, centrífugas de preparación de sangre, centrífugas de bancado de gran capacidad. Y como les decía, la elección de la centrífuga es adecuada, la adecuada va a depender de la aplicación específica a la cual queramos, ¿no? Y de los requisitos de procesamiento de muestra. Por ejemplo, las centrífugas de alta velocidad son diseñadas, como su nombre les dice, para alcanzar revoluciones de hasta 50.000 RPM, más o menos. Y donde se necesita que las fuerzas centrífuga o los procesos en cuanto al tema, más que todo en investigaciones es esto, que necesitan las fuerzas de separación mucho más, ¿no? Eh, por ejemplo, las centrífugas refrigeradas, podemos decir que la característica es básicamente donde se utiliza para preservar la integridad de las muestras sensibles al calor, como biomoléculas, centrífugas de microplacas, utilizadas en aplicaciones de biología molecular. Y bueno, como pueden ver, hay un sinfín y va a depender mucho de la aplicación que se las dé. Normalmente nosotros nos dicen macro y microcentrífugas, depende el tipo de recipiente el cual usamos, los tubos o los tubos de hematocritos, ¿no? De igual manera es importante antes de ver por conocimiento general cuáles son las partes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque me pongo a pensar y normalmente para resolver un problema la parte de aplicaciones habla a los ingenieros y no hay y el problema más que todo del puede ser el conocimiento es la identificación de las partes y me van a dar razón de esto. ¿Por qué? Porque cuando normalmente el ingeniero está en campo y nos solicitan, nos llaman las doctoras, los doctores y nos dicen, ingenieros, no da mi equipo. Ok, ¿qué presenta? Es que el cosito, usted sabe, la luz tanto no prende. Y bueno, el equipo tiene muchos cositos y tiene muchas luces para empezar. Entonces el ingeniero no los va a entender. Y muchas veces es una falla tan, se les digo, tan fácil de resolver que no hay motivo por qué el ingeniero pueda ir, ¿no? Por eso es la identificación de las partes, que cada cosa tiene su nombre. Y como profesionales deberíamos saber, sí, y más si nosotros día a día manejamos ese equipo. Entonces, por ejemplo, básico, ¿qué es lo que tiene una centrífuga? Una tapa, una cámara, una base, un interruptor de encendido, el marcador del tiempo, el tercómetro o donde marca las revoluciones, un freno de emergencia y el control de velocidad. Los más modernos tienen un panel donde se programa las revoluciones y el tiempo, ¿ya? Y eso es programable de manera digital, va variando. Hay algunas que he visto que son touch, igual con su pantalla, pero el principio básicamente es el mismo. Para el mantenimiento, básicamente de una microcentrífuga, vamos a necesitar estos accesorios. Un destornillador, dependiendo el tipo de tornillos que lleve su centrífuga. La centrífuga normalmente, si es americana, va a tener tornillos tipo Allen. Y si es
qué sé yo, brasilera, argentina y demás, normalmente llevan tornillos tipo cruz. Va a depender del destornillador que usen. Una brocha, un tacómetro, grasa, un multímetro, un limpiacontactos y un soplador que no lo pueden ver, no lo pude hacer salir bien, van a disculpar la imagen, pero un soplador o un blower para sacar el polvo o la tierra que pueda estar dentro, ¿no? Empezamos abriendo la tapa y retiramos la tapa del rotor por último. Sacamos el rotor y su tapa y queda de esta manera. Me he adelantado un poquito porque he podido, como le digo, recuperar las imágenes de un mantenimiento como tal. Entonces sacamos todo lo que está y debe quedar aquí. Cerramos la tapa, ¿ya? Y damos la vuelta el equipo, accediendo a la base. En la base, normalmente todos los equipos contienen tornillos de las características que ya hemos hablado. Puede ser Allen, tipo estrella y bueno, lo general. Una vez que tenemos acceso a esto, en este caso esta es una centrífuga para tubos de hematocrito, ¿ok? Entonces, esta es la configuración más o menos de todas las centrífugas que siguen, ¿ok? Retiramos y lo que nos encontramos es esto. ¿Qué es lo que debemos hacer teniendo acceso dentro del equipo? Probando la continuidad de los cables. Esto ya lo tienen que hacer los biomédicos. Y obviamente como conocimiento lo tienen que saber, porque a veces como aplicativos, muchas veces los doctores no saben lo que está haciendo el ingeniero y confían. Sacar el polvo. Si a ustedes les ofrecen un mantenimiento, queridos colegas, médicos, doctoras, doctores, lo que deben hacer es ver que si existe polvo, ya no haya polvo cuando se vaya el ingeniero, porque tengo colegas que abren el equipo, se quedan una hora sin hacer nada y no hacen nada y de eso cobran. Lamentable y me da pena decirlo y eso es lo que pasa. ¿Ok? Ustedes se pueden identificar ahora que deben hacer, sacar polvo, verificar los cables que no exista ningún tipo de corte, desgaste, quebrantamiento o algo que puedan poner en riesgo del equipo también, ¿no? Con una escobilla estamos el estator, sacando donde va la bobina y demás, donde no ha podido ingresar el blower o no ha logrado sacar, perdón, no ha logrado sacar el polvo y lo pasamos con una escobilla y obviamente después con un paño que no deje pelusas podemos sacar lo que esté en la base y demás. Limpiamos también con un limpia placas electrónicas, no limpia contactos. Normalmente yo utilizo, lo más usado por los ingenieros para tema, eso es WD-40 y hay un WD-45 si no estoy mal. Con eso podemos usarla para la limpieza de las placas. Es menos abrasivo y no deja esa composición aceitosa que eso puede causar cortes en las placas. Estoy hablando simplemente para las placas, no para desaflojar tornillos y demás, ¿no? Eso. Una vez hecho eso, lo que también podemos ver, evaluar el movimiento del ventilador. Cualquier equipo que lleve un ventilador, y eso está incluido el StarFax, está incluido, excepto el microscopio que hemos visto, pero la mayoría de los equipos llevan un ventilador por un tema de calor. Si tenemos una placa electrónica dentro de esta base, va a generar calor. Al generar calor, los componentes electrónicos van a tender a trabajar al límite, lo cual va a generar un sobrecalentamiento y que el componente se dañe. Y obviamente el reemplazo de la placa. Normalmente, cuando se daña una placa, mis queridos colegas y doctores, muchas veces he visto que resueldan componentes, ¿ya? Lamentablemente, muchas de las placas de hoy en día no son componentes que se puedan manipular o soldar fácilmente. Y lo que hacemos es, normalmente, si es que lo hemos logrado en supuestamente reparar el equipo, es simplemente repararlo, entre comillas,
una semana, 2 semanas y se va a volver a quemar. Mi recomendación cuando se quema alguna placa y demás, y más que tenga que ver la identificación con un componente de carácter SMD, y los electrónicos me dirán que obviamente el de soldar con una pistola de un cautín no es lo mismo que con aire caliente y demás, ¿no? Además de conseguir el componente adecuado, no es fácil en el mercado. Entonces, cambiar la placa. No se compliquen, cambien la placa una vez identificada si es que hubiera algún problema. Eso como comentario. Volviendo al caso, tenemos que tener que asegurar que el ventilador esté funcionando de manera correcta. Si podemos aceitar, lo podemos hacer y si no, es cambio directo. El ventilador no cuesta mucho, se puede incluso acceder al mercado local y se puede comprarlo, ¿no? Luego de desarmar, asegurarnos que los cables, la limpieza interior, la limpieza de la placa y demás, volvemos a colocar en su lugar la tapa, la base, sellamos y podemos con un paño hacer la limpieza para luego en el eje de la centrífuga colocar una grasa de máquina. Esto se usa para que el movimiento sea mucho más menos forzado en otro caso y menos forzado y obviamente no genera una sobrecarga o un sobreesfuerzo dañando así, ¿no? El eje. Y por último, ya esto es una herramienta especializada, si se puede hacerlo, perfecto, pero para la verificación de la centrífuga necesitamos un aliado importante como ser un tacómetro. ¿Ya? De cualquier calidad o marca. Básicamente, el tacómetro mide las revoluciones por minuto, es el instrumento que mide las revoluciones por minuto para ver y contrastar de que exista una correlación de lo que está midiendo o lo que te está diciendo en pantalla, como pueden ver, frente a lo que realmente está midiendo. Para esto se usa una cinta reflectante, como pueden ver, se instalan en la tapa y obviamente se lo hace. Y como pueden ver aquí en este caso hay una variación, no va a ser exacto. Sabemos que es de manera digital lo que está contando en este caso la microcentrífuga y hay una variación de 8 RPM. Es bien. Sí, estamos dentro del rango. Normalmente en este caso, una variación de más de 10 RPM ya sería susceptible a ver qué está pasando, si es una parte mecánica o parte eléctrica para poder realizar el ajuste de esto, ¿no? Recomendaciones para el tema de de las centrífugas. La misma idea, tener una buena calidad de energía y eso significa tener tierra dentro del laboratorio. No necesitamos un UPS, no es necesario. Eh, Tener un buen ambiente, que no sea una temperatura ambiente de trabajo, cualquier equipamiento con una temperatura ambiente entre 21 y 25 grados, está súper bien. Muy caliente, ya también sobrecalentamos los equipos, especialmente las centrífugas como tal. Un ambiente inicuo, se podría decir, si se puede, o lo menos, que no entre, lo que entre menos el polvo posible, y humedad, obviamente, por el tema de los componentes, ¿no? Y básicamente esos son las recomendaciones que les pueda dar yo. Eh, ¿Qué más? Y bueno, eso serían en cuanto a mis recomendaciones. Y ahora sí, este momento para compartir y realizar las preguntas que ustedes vean conveniente, ¿no? Podemos comenzar.
¿Aló? ¿Alguien tienen preguntas? Pueden hacerlas. Alejandra, por ejemplo, contestando a la pregunta de ayer, si había algún proveedor de Starfax que te pueda dar un tema de repuestos, después por privado te puedo pasar el contacto, no hay problema. Sí, comentarles que dentro del campo, por ejemplo, las impresoras de Starfax han sido descontinuadas, o sea, la empresa que hacía las impresoras lo ha dejado de hacerlo y fabricar, y por eso ya es difícil de conseguir hoy en día en el mercado, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Díganlas nomás, no tengan ningún tipo de miedo. Dije, muchas gracias con respecto al tema de ayer. Y yo tenía una dudita, bueno, no la escuché muy bien. ¿Cuánto era la variación que debe tener la centrífuga para verificar si está empezando a fallar en revoluciones por minuto? Mira, normalmente podría ser entre 10 más menos 10. En porcentaje te podría decir un 3% del total, o sea, del 10.000. Pero, por ejemplo, tener 11.000 y te marca 10.000, entonces ahí tuvieras que ver de ajustar el estator, podría que esté, habría un desgaste en las bobinas, tuvieras que ver de calibrar y bueno. Está bien, dije, gracias. ¿Alguien más que se anime a hablar, a comentar? Buenas noches, ingeniero. Dígame, doctora. Tengo una consulta. Tengo un microscopio que es Olympus, pero la importadora ha dejado de traer ya los focos o las lámparas, diríamos en este caso, y ya bueno, el microscopio ya no lo podemos usar. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar eh, el sistema, no sé, del foco, de cambiar por un modelo que hubiera, no sé, porque ya no lo podemos usar más, ¿no? No sé cuál sería la solución, porque creo que ya desde la fábrica ya no lo hacen, ¿no? Los focos, entonces que tendríamos que dejarlos, han dejado de usar varios ya de esos microscopios, son Olympus, y bueno, la calidad es buena, pero ya no podemos usarlos. ¿Qué nos recomendaría o cuál sería la solución si es que hubiera? Gracias. Al igual que el tema de las impresoras, mi querida doctora, se hace una adaptación. Se podría hacer previa evaluación. Eh, yo les voy a dejar mi teléfono y siéntense en la libertad de consultarme. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, yo les voy a dejar para poder verlo con más detalle, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta, yo creería que sí, doctora. Yo creo que se podría hacer una adaptación, a menos que tenga, no sé, el uso del voltaje. No recuerdo, le mentiría el voltaje que usan normalmente los Olympus. No sé si son 12 voltios o 24, no lo sé. Entonces, dependiendo de eso, se debería poder. Lo que pasa es que de poder usar, se puede usar cualquier otro tipo de lámpara, pero el modelo o el zócalo donde ingresa esta puede variar. Entonces hay que reemplazar no solamente eso. Y al reemplazar eso, normalmente si va en la base, cambia, ¿no? O sea, no va a poder ingresar la carcasa de manera correcta. Como le digo, tendríamos que hacer una evaluación y ver qué tan difícil y complejo sería poder cambiar de lámpara o de sistema. Gracias, ingeniero. De nada. Eh, ¿Alguna pregunta más que puedan tener de algún equipo en específico? Si bien hemos hecho tres equipos normalmente que es de uso cotidiano en cualquier laboratorio. Dios mediante va a haber muchos más en un futuro con una cosa más presencial. Yo normalmente capacitaciones o cursos de manera virtual que tengan que ver con mantenimiento y demás,
es más complicado, ¿no? Está pensando dar de manera presencial, ya con un equipo para poder desarmar, para que se sientan más en confianza y demás, ¿no? Pero ya tienen una información más teórica, tanto base, para poder contratar algún servicio de mantenimiento y no les estén vendiendo humo y simplemente no hagan nada o lo chequen y simplemente esperen a un correctivo, ¿no? Y obviamente para elaborar también sus temas de mantenimientos con sedes para las personas que tengan laboratorios aquí. Y bueno, colegas, hacer el trabajo como tengamos que hacerlo. Ya sabemos básicamente cómo debemos hacerlo, qué debemos hacerlo, ¿no? Para que esto sea productivo. Si no tuvieran preguntas, les voy a dejar mi teléfono, lo voy a anotar acá en la parte. Mi teléfono es el 793-534-34. Para consultas, dudas, ahí me tienen en línea. Si no les respondo al instante es porque hay algo siempre que hacer, pero cualquier duda, pregunta, inquietud, no hay ningún problema, estamos ahí para servirles. Eh, Hacemos trabajos a nivel nacional, no hay ningún problema. Y bueno, estamos ahí para orientar, para aprender, obviamente. Nadie tiene el dueño de toda la verdad. Siempre digo que tenemos que ser eternos aprendices y nada, estamos ahí para ayudarlos, para servirlos, agradecerles una vez más por la confianza en esta primera versión del curso. Esperemos hacerlo ya de manera presencial la próxima versión. Y nada, si no tuvieran más preguntas que hacer, yo me despido hasta otra oportunidad.